por defecto. Solo para que se den una idea, el artículo 572 del Código Civil, que es el que dispone la forma en que se distribuyen los bienes en ausencia de testamento o de otra forma de arreglo de bienes, es mediante unas líneas de herederos. Dice el artículo 572, son herederos legítimos. Se dice legítimos porque se llama sucesión legítima a la sucesión que se distribuye con base en las normas del Código Civil y no con base en un testamento. Sucesión legítima quiere decir sucesión por ley. Dice, en la primera línea, los hijos, los padres y el consorte o el conviviente en unión de hecho. Y por cierto, si alguien tuviera alguna pregunta o comentario, por favor, sírvase levantar la mano y podemos ir haciendo comentarios sobre la marcha o preguntas, sin perjuicio de que también al final. Pero, les decía, en la primera línea, los hijos, los padres y el consorte o el conviviente en unión de hecho. Eso quiere decir que si la persona dejó esposa, padres o hijos, o incluso una persona con la que convivía en unión de hecho bajo ciertas circunstancias, esas personas van a ser declaradas herederos y van a recibir en herencia todo, dividido en unas ciertas proporciones, normalmente por partes iguales, excepto cuando se trata de bienes gananciales, en que el cónyuge sobreviviente tiene un derecho a la mitad sobre el patrimonio neto constituido por esos bienes gananciales. En la segunda línea dice los abuelos y demás ascendientes legítimos. ¿Eso qué quiere decir? Que si no hay ninguno de la primera línea, la persona no dejó padres, hijos ni consorte, entra la segunda línea que está conformada por los abuelos. Después viene la tercera línea donde están los hermanos. Solo si no hay nadie de la primera línea ni nadie de la segunda línea, entran en juego los hermanos a heredar. Y así sucesivamente. En otra línea vienen los sobrinos, después los tíos, y finalmente, dice el Código Civil, las juntas de educación correspondientes a los lugares donde tuviera bienes el causante. Si no hay herederos familiares, la herencia, hereda la junta de educación del lugar. ¿Sí? Buenos días. Una pregunta, digamos, una persona que ya tiene sus hijos grandes y se vuelve a casar y no tiene nada arreglado, entonces esa persona en el primer nivel que usted dijo, en la primera línea, ¿cómo entra esa persona? ¿Entra como heredero directo con los hijos y la persona nueva, el esposo o esposa? ¿O ese no entra porque no es ganancial, simplemente viene con un patrimonio pasado? Entra como heredera por derecho propio. Digamos, la nueva esposa del causante entra como heredera por derecho propio. Y es una más y hereda por partes iguales junto con todos, junto con los hijos, con los padres del causante, excepto en lo que son bienes gananciales, que son, digamos, si durante ese segundo matrimonio, digamos, la pareja adquirió bienes a título oneroso, o sea, comprados, no regalados o heredados, esos bienes están sujetos a derecho a gananciales. Y entonces sobre esos bienes, la viuda, digamos, tendría derecho a una mitad sobre el valor neto de esos bienes. Entonces esa es la forma en que se distribuye por defecto, en ausencia de un sistema de arreglo de bienes. ¿Sí? Disculpe, siguiendo la línea de la consulta anterior, si el señor se casó primero y hubo unos bienes gananciales que se forjaron durante 10 años de matrimonio, luego el señor se divorcia de la señora y se casa con otra, y vienen otros bienes gananciales generados en ese segundo matrimonio. ¿Los hijos del primer matrimonio tienen derecho sobre esos segundos bienes gananciales o no? Bueno, es que hay que recordar que los hijos no heredan con base en derechos gananciales, se heredan por derecho propio una proporción del haber sucesorio.
Entonces, de todo lo que el Señor forjó entre los dos matrimonios. sí, de todos los bienes que el Señor o la señora tenga al momento del fallecimiento, es que se hace la distribución entre todos sus hijos, independientemente de cuál matrimonio fuera. ¿Y las señoras? Bueno, ¿Qué presumiblemente les corresponde a cada uno? hay que recordar que cada vez que un matrimonio se disuelve, sea por divorcio, por fallecimiento de uno de los cónyuges, ocurre lo que se llama una liquidación de la sociedad conyugal. Quiere decir que en ese momento se hace un corte y se hace una liquidación y se dice que le toca a cada quien. Entonces, no puede haber bienes gananciales de más de un matrimonio en el momento del fallecimiento del causante. Muchas gracias. Bien, una posible consecuencia, aunque no siempre se da, son el potencial de conflictos entre los herederos. Ese sucesorio que les comenté que tiene 12 años, ustedes no tienen idea la cantidad de conflictos que han ocurrido. Y sé de casos, además, en que familias muy unidas, en el momento en que se ven enfrentadas al proceso de distribución de los bienes de la persona que falleció, se acaba la armonía o empiezan los roces. Hay un gran potencial. La ley tiene unos ciertos carriles y unos caminos para resolver estos problemas, pero muchas veces se dan conflictos muy graves y hacen que unos herederos estén interponiendo recursos contra las resoluciones del juez durante la tramitación, y que si se va a tramitar por vía notarial ya interpone el pleito, y entonces hay que suspender el proceso notarial y pasarlo a la sede judicial, y en fin, hay un potencial de conflictos cuando no hago nada, cuando todo queda relevado a lo que dice la ley. La distribución puede tardar años. Hay que pensar en los costos de un proceso sucesorio. Los honorarios legales superan el 5% del total del haber sucesorio, del total del patrimonio. Imagínense, es una comisión, un impuesto prácticamente del 5%, por lo menos, que se va a ir en abogados por tramitar el proceso sucesorio. Puede ser algo muy cuantioso. Hay que pensar en el costo de los avalúos. Cuando se hace un proceso sucesorio, para distribuir los bienes es obligatorio hacer un avalúo. O sea, hay que contratar un perito que valore los bienes. Aunque también hay normas que permiten en sede judicial utilizar, cuando hay una declaración de bienes ante la municipalidad reciente, usar ese valor también. Pero cuando no lo hay que hacer un avalúo, y entonces eso tiene una doble implicación. Por un lado, el costo de pagar a un perito que haga el avalúo, pero también el hecho de que muchas veces no se puede aprovechar el valor nominal de Hacienda que tiene un bien para hacer el traspaso, sino que se sube a valor de mercado, y sobre ese nuevo valor es que hay que hacer el pago de los impuestos de traspaso libres en el momento de la realización de los bienes. O sea, tiene una implicación de costo. Los albaceas tienen derecho a cobrar honorarios, que es otra pequeña comisión, dice la ley, 2.5% de la parte líquida del haber sucesorio. Y un costo que a veces está un poco oculto ahí es el costo de un patrimonio parado durante meses o años sin poder hacerse inversiones adecuadamente, que eso tiene un costo y provoca naturalmente un deterioro de ese patrimonio, que ojalá pueda evitarse. Al pensar en cómo hago para arreglar los bienes, cómo hago para planificar, hacer mi planificación del patrimonio, entran en juego una serie de aspectos. Aquí les presento una lista. Aspectos que entran en juego: la previsibilidad. A mí, que me ha costado formar este patrimonio, me interesa asegurarme de que a mi fallecimiento se distribuye de una cierta manera, tener yo algo que decir sobre cómo se va a distribuir ese patrimonio, mi voluntad, que de otro modo, si no uso ningún mecanismo, va a quedar relegada a la ley y a esas normas que les comenté ahora.
la consideración de costos, de las que ya mencionamos, la consideración de impuestos. Aquí en Costa Rica todavía tenemos una gran fortuna, y es que no existe impuesto a las herencias. En otros países, un ingrediente importantísimo de la planificación patrimonial, especialmente en los Estados Unidos, es lo que en otros países llaman el estate tax, un impuesto a las herencias, que puede ser muy cuantioso, puede implicar una tajada importante del patrimonio, y entonces la gente se ve obligada a hacer toda clase de mecanismos legales para reducir esa exposición. En Costa Rica no tenemos ese impuesto, pero sí tenemos el impuesto, por ejemplo, sobre los traspasos a los bienes inmuebles, que por supuesto es mucho menor, ese es un 1.5% del valor del bien. Pero es una consideración a tomar en cuenta. El potencial de conflictos que ya mencionábamos, la agilidad de la transición. A uno le interesa, sobre todo uno como heredero, causante tal vez ya no le preocupa tanto, pero uno como heredero, ojalá que la transición se haga rápidamente. Muchas veces hay familias en que tal vez falleció papá, que estaba muy bien, tenía empresas, tenía bien, y la familia pasando necesidad porque los bienes están empantanados en un proceso sucesorio complicado. Entonces interesa la celeridad, la preservación del patrimonio, que no se vayan gastos excesivos o se deterioren. El control sobre los activos es algo que debo preguntarme, y ahora esto lo vamos a ver un poquito más en unos minutos. Y otro aspecto que entra en juego es lo que yo llamaría focos de interés o de preocupación especial. ¿Qué tal que yo tengo problemas serios de salud y veo que todavía tengo hijos menores, niños? Me interesa asegurarme que quede protegido el futuro de esos niños. O tal vez, siendo mayor, tengo un hijo, alguien que depende de mí, que es discapacitado o discapacitada. Una preocupación especial que yo voy a tener muy en cuenta al momento de hacer la planificación patrimonial. Todas estas preguntas son las que deberían determinar la forma que uso para planificar la transición en el patrimonio. Cuando pensamos en posibles esquemas de planificación, yo pienso que podríamos hablar de, como uno de los aspectos, de una especie de curva del control de los activos, la he llamado yo. Si nosotros nos imaginamos los esquemas de planificación patrimonial, podríamos imaginarnos un gráfico en que el eje horizontal es la edad de la persona y el eje vertical es el control sobre los activos. Si eso lo vemos así, los esquemas de planificación patrimonial podrían ubicarse a lo largo de una curva que podría verse más o menos como esta que ven ustedes ahí. ¿Qué quiero decir con esto? Cuanto más joven soy, me interesa conservar hasta donde pueda el control de los activos. Conforme voy avanzando en edad, se vuelve más natural que yo esté dispuesto a ir cediendo cierto control sobre los activos. Por ejemplo, contrario a lo que se piensa, en mi opinión, el testamento debería ubicarse por aquí. ¿Qué quiero decir con eso? El testamento es un instrumento de planificación patrimonial que es muy sencillo, muy económico. Yo digo que cualquier persona debería tener un testamento. ¿Por qué? Yo otorgo un testamento y conservo totalmente el control de mis bienes. Puedo venderlos, hipotecarlos, comprar nuevos bienes, deshacerme de los que tengo. Puedo hacer lo que quiera con mis bienes. Y el testamento, ahí sigue. Y también el testamento es revocable. Yo puedo, siempre que haga un testamento, yo puedo, tiempo después, al día siguiente, si quiero, puedo cambiarlo, puedo revocarlo y otorgar un testamento nuevo. Y yo mantengo totalmente el control de mis activos. Si yo voy por aquí, si tengo, no sé, soy adulto mayor, 80, 90 años, y voy, digamos, por aquí, muchas personas incluso lo que hacen es que disponen de sus activos y ya se los traspasan a sus hijos. Una persona que tiene tal vez
propiedades, edificios, que tiene unas ciertas inversiones líquidas. Muchas veces la persona ya a esa edad dice, ya es una persona que no va a estar teniendo tanta actividad económica, no va a estar comprando y vendiendo propiedades, entonces puede darse el lujo de ceder el control de sus activos si lo desea. Mucha gente dice, no, yo ya le traspasé un lote a tal, yo tengo 2 hijos, y a mi hijo tal ya le traspasé un lote que es donde él se va a hacer su casita, y a mi hija cual le traspasé un condominio que tenía en otro lado, y ya. Obviamente eso implica una cesión muy importante del control de al menos parte del patrimonio. ¿Por qué? Porque ya traspasé, ya eso es un hecho. No puedo revocarlo, ya ahí quedó. Entonces, es algo a considerar. Quiero hablar un poquito más sobre el testamento, que es el instrumento clásico de planificación patrimonial. Es un instrumento público, o sea, una escritura que se otorga ante un notario público y 3 testigos, en el que la persona dispone cómo quiere que se reparta sus bienes a su fallecimiento. Existe una forma muy poco usual, por cierto, que es el testamento cerrado. La persona puede escribir el testamento y meterlo en un sobre cerrado y sellado, que no se puede abrir hasta el momento de su fallecimiento. Ese sobre tiene que presentarse ante un notario y 2 testigos para que se le ponga una razón en la carátula y se haga una escritura para darle formalidad, y hay una formalidad para abrir ese testamento en su momento. Está en el Código Civil. Les cuento, yo nunca he tenido experiencia con un testamento cerrado, pero es una figura que existe. Pero lo más importante, en un testamento hay, diríamos, 2 tipos de sucesores. Uno puede designar herederos o puede designar legatarios, ¿verdad? Legados. Heredero es una persona que hereda una proporción. Yo puedo decir en mi testamento, nombro como herederos de todos mis bienes a mis 3 hijos, tal cual y cual, quienes heredarán por partes iguales. Entonces, al momento de distribuirse la herencia, lo que recibe cada uno es 1/3 de ese haber sucesorio, que se reparte con normas parecidas a las de la sucesión legítima, en el sentido de que es una parte para cada uno de ellos. Pero yo puedo también en un testamento decir, yo quiero que el carro marca tal, placa número tal, le quede a mi hija X. Eso se llama un legado. Un legado es un destino específico que yo le asigno a un bien. El testamento es una serie de cláusulas de esos 2 tipos. Un tipo de testamento que es muy común es el testamento mancomunado entre cónyuges, entre los esposos se presentan ante el notario y se nombran recíprocamente como herederos de todos sus bienes. Si yo fallezco antes, todo le queda a mi esposa. Si mi esposa fallece antes, todo me queda a mí. ¿Sí? Entonces, esos procesos que están ahí son los procesos de distribución en un testamento. Del testamento, exacto. ¿Qué tan rápido sucede, digamos? Bueno, ese es un punto importante. El testamento no implica que no haya proceso sucesorio. El testamento prácticamente lo que resuelve es qué le toca a cada quien, dependiendo del grado de detalle que el causante haya indicado en ese testamento. Pero aún así el testamento requiere, para tramitarse, un proceso sucesorio o mortuario. Y ahí volvemos a lo que yo les decía antes. Si no hay menores ni incapaces involucrados, y si no hay conflicto entre los herederos, sino que todos más o menos están de acuerdo, se puede hacer ante un notario y en cuestión de unos poquitos meses se liquida el patrimonio y se hace la distribución. Ahora, aunque haya testamento, si hay uno de los herederos que dice, no, yo nunca vi a mamá, esa no es la firma de mamá, y entonces impugno el testamento porque es inválido, o digo que tal cláusula que tiene una condición no es válida y se provoca un problema, puede ser un proceso largo. Depende entonces de las circunstancias. La pregunta, si tengo bienes
Bueno, si uno lo que tiene, y ahora vamos a ver un poquito más sobre eso, si uno lo que tiene son acciones de sociedades, los bienes no son los bienes de la sociedad, lo que se liquida en una asociación, los bienes son esas acciones. Esas acciones tienen que inventariarse en el proceso sucesorio, tienen que valorarse pericialmente y formarán parte de todo ese patrimonio que se va a distribuir con base en las normas, sea del Código Civil o del testamento, según sea. Gracias. Con base en esa misma pregunta que dieron anteriormente, si las acciones recíprocamente ante un matrimonio están firmadas y en blanco, en un lugar privado, para que igualmente cualquiera de los dos fallezca y pueda uno firmarlas y poderlas endosar, ¿es factible esto? No hacer un testamento y que se haga por parte de uno de los cónyuges en vida, habiendo fallecido el otro, el cambio de junta directiva. Vean, yo le diría en cuanto a eso que son esquemas informales que a veces la gente usa y que es difícil valorar los riesgos que tienen. Digamos, es salirse de los esquemas previstos por la ley para usar un esquema alternativo basado en la confianza, que puede tener riesgos. ¿Qué pasa si esas acciones firmadas en blanco caen en manos de alguien que no es un heredero? Ahí se provoca un problema tremendo. Entonces son esquemas extra legales parecidos, digamos, a la persona que dice: yo, mis inversiones son plata en efectivo y la tengo debajo del colchón, nadie tiene acceso, solo mi hija sabe que la guardo ahí. Hay riesgos, ¿verdad? Que puede funcionar en un determinado caso y todo el mundo feliz, se puede, pero yo diría que pues eso, son esquemas extralegales en que es difícil ponderar los riesgos de algo que ocurra mal sobre la marcha. ¿Sonia? Sí, ¿qué tanto escuché en el proceso sucesorio la observación de que si hay un hijo con discapacidad, eso podría complicar el proceso, aunque fuera mayor de edad? Bueno, digamos, introduce una cierta complicación en que el sucesorio tiene que tramitarse judicialmente, no se puede hacer en la vía notarial, y ya solo eso podemos estar hablando de una diferencia entre un sucesorio que tarda unos cuantos meses en tramitarse y un sucesorio que puede tardar años en tramitarse. Esa es una primera complicación. La otra es que, por supuesto, si una persona inhábil hereda bienes, esos bienes quedan sujetos a unas ciertas restricciones. Por ejemplo, una persona inhábil legalmente debe tener lo que se llama un curador, una persona que ve por sus intereses y administra sus bienes, pero la persona no puede. Pero, por ejemplo, para vender una propiedad de una persona incapaz, hay que hacer todo un procedimiento ante un juez para demostrar que la transacción es conveniente, útil y necesaria, es como dice la ley, para los intereses de la persona incapaz. Entonces, sí son ciertas complicaciones, a veces no se pueden evitar, ¿verdad? Buenos días, mi nombre es Carlos Aguilar, Roberto. Sí. Buenas preguntas. Una es, ¿cuánto cuesta un testamento? O sea, que no hay que pagar. Y segundo, digamos, si en el caso simple de que solo haya un heredero, lo que entiendo, lo que se ha dicho, no tiene sentido hacer testamento, porque siempre va a ir a un juez, entonces prácticamente da lo mismo. Bueno, un testamento, el arancel de servicios profesionales dice que el honorario mínimo de un testamento son 110.000 colones. Por ahí empieza, digamos. Obviamente, si un testamento sencillo puede costar eso, hacerlo, más o menos. Si es un testamento que puede involucrar disposiciones que tal bien le va a tocar a cuál, y que tal va a ser heredero, pero hereda estos bienes solo hasta que cumpla la mayoría de edad, porque tantos años después del fallecimiento del causante, y estos otros bienes van a ponerse en un fideicomiso. Obviamente puede haber un testamento complicado que puede ser más caro, pero ya les digo, el punto de partida son 110.000 colones de acuerdo con el arancel. Pero no es porcentaje, no hay un porcentaje, pero
no es una escritura que se tasa porcentualmente como un traspaso de bienes. Y sí, una persona que tiene en la vida solo un hijo, tiene un cierto nivel de previsibilidad de cómo se va a arreglar eso, ¿verdad? Le va a tocar a su hijo. Si no tiene consorte, esposa o esposo, no tiene conviviente en unión de hecho, no tiene padres, solo tiene un hijo, ese hijo va a heredar el 100%. Roberto, hay dos preguntitas. Una es, un hijo puede ser de la albacea. Yo tengo varios hijos. Yo en un testamento puedo perfectamente poner a un hijo de albacea. Y la otra es, vos hablabas de que una firma, un hijo la puede refutar porque es una firma de mi mamá. Pero cuando se hace frente a un notario público, el notario tiene fe pública y es válida. Así es. Sin duda, cuestionar la validez de un testamento otorgado ante un notario público es muy difícil, pero se puede en la vía penal. Pero sí, un testamento es además un acto muy formal. Se hace ante un notario público, tienen que estar presentes los dos testigos, tiene que leerse el testamento, tiene que firmar la persona y los testigos presenciarlo, los tres testigos presenciarlo. De hecho, hay abogados que tal vez un poco informalmente hacen el testamento y ya pasa a firmar tal día, después le recojo la firma a los testigos, se invalida el testamento que se hace de esa manera. O sea, es un acto muy formal y es cierto que es muy difícil cuestionar la autenticidad de un testamento bien otorgado. Y en cuanto a lo de albacea, en un testamento el testador puede designar al albacea y se va a respetar. El juez va a nombrar, o el notario, si es un notario, va a nombrar a ese albacea. Los herederos siempre pueden removerlo si quieren. Hay unas ciertas normas de cómo hacerlo, pero en principio el albacea va a ser el que dijo el testador. Así es. ¿Sí? Gracias, señor Marquez. ¿Cómo se maneja cuando hay bienes en el exterior? Cuando el fallecido tiene bienes fuera del país, ¿cómo se hace ese proceso? Bueno, eso depende mucho del país en que estén esos bienes, pero en principio en Costa Rica se puede hacer la adjudicación de bienes localizados en el exterior y después habrá que ver, dependiendo de las regulaciones del país donde están esos bienes, cuál es el procedimiento para llevar la resolución de un juez costarricense y ejecutarla en ese país. Al revés es parecido. Si hay extranjeros que tienen o fortaleces que viven fuera del territorio nacional, que dejan bienes en Costa Rica y en la sucesión se tramita en el extranjero, las adjudicaciones hechas en ese sucesorio extranjero pueden venir y hacerse valer en Costa Rica con una serie de procedimientos. Hay que hacer lo que se llama un exequatur, que es una validación, digamos, de la resolución por parte de los tribunales costarricenses. Hay que hacer una publicación, avalúo y tal, pero se respeta la publicación que se hizo en el extranjero. Entonces, depende un poco de las regulaciones. Don Roberto, mi nombre es Marcia Chacón. Miren, ¿hay alguna figura legal que permita que mis herederos adquieran los bienes en el momento mismo que yo fallezco? Que no haya que hacer ninguna mortual, ningún trámite. Vamos a ver un par de esquemas Sí, que responden a su pregunta. Ok, gracias. Termino algunas cositas con el testamento. No se deja la decisión a la ley. El testador decide cómo se distribuyen sus bienes, bajo costo, por lo menos en el otorgamiento del testamento, como les decía. Sí requiere proceso sucesorio, es revocable, modificable. Como les decía, yo los recomiendo para cualquier edad. Y hay una situación en particular, que son bienes a nombre de menores. Muchas veces, precisamente, una familia joven que tiene niños, le conviene hacer un testamento. Muchas personas encuentran que es útil hacer un testamento, primero porque el costo es bajo, el costo de hacerlo, y segundo porque resuelve ciertos problemas. Si bienes, por ejemplo, inmuebles, quedan a nombre de herederos menores de edad, esos bienes quedan casi inmovilizados. No se pueden vender, no se pueden hipotecar, si no es
con un permiso de un juez por medio de un procedimiento especial. Entonces, muchas familias se encuentran útil nombrarse en testamento herederos recíprocamente de la totalidad de los bienes, de manera que los hijos no hereden para no tener ese problema. Eso depende mucho, por supuesto, de la decisión de los testadores, pero es algo que puede resolver problemas, siempre que se dejen asegurados el mantenimiento de los hijos menores. Hay ciertas normas también que restringen la libertad de testar, porque debe dejarse asegurado el mantenimiento de los hijos menores hasta la mayoría de edad, pero puede resolver muchos problemas. Otra ventaja que puede tener el testamento es que los testadores los papás pueden designar tutor testamentario. Es decir, si fallecemos ambos, yo quiero que el tutor de este niño sea tal persona. Si no se dispone nada en un testamento, el Código de Familia tiene unas ciertas normas y entran los parientes de acuerdo con cierta cercanía de parentesco. Pero puede ser que a mí me preocupe que mis papás resulten, alguno de mis papás resulte tutor de mi hijo, porque tal vez pienso que mi papá no es el mejor administrador de bienes, o porque tal vez está muy mayor o con una salud frágil, y me interesaría que el tutor sea este gran amigo en que yo confío mucho, o un hermano o otra persona. Entonces esa puede ser una cláusula, en algunos testamentos la hemos incluido. Otro esquema, pasando, otro esquema de planificación patrimonial. Este es un esquema muy tradicional que se usaba mucho en el pasado, últimamente un poco menos, pero que puede ser muy útil, que es la donación con reserva de usufructo. Se refiere principalmente, exclusivamente, a bienes inmuebles. ¿Qué quiere decir eso? La ley hace una distinción entre lo que es si yo soy dueño de una propiedad, el derecho a disfrutar de esa propiedad, vivir en ella, alquilarla, percibir rentas, etc., es lo que se llama el usufructo, uso y habitación, del derecho de nueva propiedad, que es, diríamos, la titularidad sobre el bien, mi derecho de propiedad sin derecho a disfrutar. Claro que normalmente todo eso va junto, pero la ley me permite a mí donar la propiedad y reservar el usufructo. ¿Eso qué quiere decir? Si yo sé o quiero que tal propiedad le toque a mi hijo, pero yo necesito tenerla a mi nombre mientras yo vivo, porque tal vez recibo alquileres de esa propiedad o lo que sea, le dono la nueva propiedad y me reservo el usufructo en forma vitalicia. De manera que mi hijo pasa a ser dueño y se inscribe en el registro de la propiedad a nombre de él como nudatario, pero yo conservo el usufructo. Sigo con derecho a vivir en la propiedad. Se usa mucho para casa de habitación, a vivir en la propiedad, sin archivo a recibir las rentas, en fin, disfrutarla. Con la ventaja de que en el momento en que yo fallezco, se cancela el usufructo. Mediante una escritura muy sencilla que se presenta al registro casi sin costo, dando fe de que la persona, el usufructuario, falleció, se cancela el usufructo y la propiedad queda a nombre del hijo. Sin costo, sin mortual, sin sucesión, sin trámite largo. Es un procedimiento muy útil, muy económico y automático. Claro que la persona cede mucho control. Yo me despojo de la nueva propiedad. Ya después de eso yo no puedo hipotecar esa propiedad si no es con consentimiento de mi hijo. No puedo venderla si no está de acuerdo con mi hijo. O sea, cedí mucho control. No es revocable ni modificable sino por acuerdo. Y como les decía, se aplica a bienes inmuebles. Pero es un instrumento que se puede usar y que sobre todo con el nuevo impuesto de personas jurídicas está ocurriendo un cierto fenómeno de que muchas personas están volviendo a tener bienes que tenían a nombre de sociedades, las ponen a nombre personal. Entonces puede ser una buena manera de hacer planificación patrimonial. Esa sería una opción de la que yo le pregunté. Esa es una opción de la que usted preguntaba, sin duda. ¿Y hay otra? ¿Viene otra? Sí, hay varias preguntas. Tenemos varias preguntas, de hecho, en orden 42. No sé si desea continuar con las preguntas o vamos a pasar al final. Tal vez déjenme, porque la parte que viene es muy importante,
Déjense las preguntas apuntadas mentalmente y ahorita vamos a dar un rato para responder a sus preguntas. Quería hablarles un poco del fideicomiso, que es un esquema muy útil, muy ágil, hasta cierto punto novedoso, que permite nuestra legislación no ya civil sino mercantil. ¿Cómo funciona el fideicomiso? En el fideicomiso, la persona que tiene bienes, lo que hemos llamado el causante cuando fallece, pero la persona que tiene bienes y quiere arreglar sus bienes, es el fideicomitente. Esa persona tiene un cierto conjunto de activos, que es ese patrimonio, y firma un contrato de fideicomiso. El fideicomiso es un contrato privado que se firma a fin de lograr que esos activos lleguen a los beneficiarios de una manera ágil, ordenada y poco costosa. Los beneficiarios serían los herederos. ¿Cómo funciona? Se firma un contrato con un fiduciario, típicamente un banco. Hay otras entidades, Aldesa, nuestro patrocinador, provee servicios de fiduciario. Nosotros mismos, en ciertos casos, con ciertas características, proveemos servicios de fideicomiso para este tipo de mecanismo de planificación patrimonial. Pero aquí lo importante es que esos activos se le traspasan en propiedad fiduciaria, es un tipo de propiedad especial, al fiduciario. El fiduciario los recibe y los mantiene con instrucciones de que al fallecimiento del fideicomitente se los traspasa al beneficiario o a los beneficiarios. Y aquí sí que no interviene ni un juzgado ni un notario en la tramitación de este proceso. Todo el proceso se conduce de acuerdo con las instrucciones de ese contrato privado, que ni siquiera tiene que registrarse ante nadie, un contrato privado que mantiene las partes, que dice cómo se van a repartir esos bienes al momento de mi fallecimiento. Un esquema muy típico, que tal vez es hasta el más recomendable, es uno podría pensar que se pongan en fideicomiso propiedades, inversiones, un certificado de depósito, etc. Pero lo más conveniente es que lo que se ponga en fideicomiso sean las acciones de una sociedad anónima que es la dueña de los activos, o una sociedad limitada, otra sociedad. Aquí lo interesante es que la persona, el fideicomitente, va a mantener totalmente el control de sus bienes. Probablemente va a seguir siendo la presidenta de la junta directiva de la asociación, de la sociedad, perdón, o la gerente de la sociedad de responsabilidad limitada, y esos bienes la sociedad puede venderlos, comprar otros, hipotecarlos, usarlos para negocios. Y son las acciones o cuotas de esa sociedad mercantil las que se ponen en fideicomiso con un fiduciario, con instrucciones de que al fallecimiento se le entreguen las acciones a los fideicomisarios o beneficiarios de ese fideicomiso, que son los herederos en último término. Entonces fíjense que con un esquema como este se sustituye la sucesión legítima de que hablamos, se sustituye el testamento, se sustituye, o sea, es un mecanismo alternativo en que el Código de Comercio permite mucha flexibilidad, mucha flexibilidad. Incluso podría pensarse en formas tales que el fideicomiso no se extingue con la muerte del fideicomitente, sino que subsiste mientras haya hijos menores de edad, y la fiduciaria tiene la obligación de administrar esos dineros, por ejemplo, para pagar su educación y mantenimiento. En fin, hay mucha flexibilidad para este mecanismo de planificación. Permite mucha flexibilidad. Hay una combinación de control y ejecución automática. La persona mantiene el control de sus activos por medio de esa sociedad mercantil. Y la ejecución es muy automática. El día que la persona fallece, los beneficiarios se reúnen con el fiduciario, y en último término, el fiduciario lo que hace es traspasarle las acciones a los herederos.
menor costo que un proceso sucesorio, aunque normalmente la fiduciaria va a cobrar una tarifa típicamente anual, pero es baja, eso se va a negociar, que se paga anualmente por una función que hasta cierto punto es sencilla, en la mayoría de los casos, que es la mera tenencia de las acciones representativas de una sociedad mercantil. Obviamente, si el fideicomiso implica la administración de bienes, de una propiedad o de inversiones financieras, etcétera, la tarifa puede ser mayor. Pero típicamente se ahorra uno el trámite de un proceso sucesorio, no interviene ningún juez, no hay que hacer avalúos de bienes, nada. Lo que dice el contrato de fideicomiso es lo que manda. Y en ese esquema que les comentaba, al final los herederos quedan como socios de la compañía. Otra opción un poco diferente es lo que llamaríamos el fideicomiso testamentario, que es diferente de esto que les estoy comentando, porque es un fideicomiso que nace en el momento en que el testador fallece. Yo puedo poner en mi testamento una cláusula que diga que de tales bienes se hará un fideicomiso y hasta designar fiduciario para que sea un fideicomiso con ciertos fines para después de que yo fallezca. No es un fideicomiso para repartición de bienes. Es una figura más inusual, pero también existe. Porque el fideicomiso, dice el Código de Comercio, se puede crear por convenio o por testamento. Entonces aquí les vuelvo a presentar la famosa curva del control de los activos, y ahí pueden ver dónde podríamos situar cada uno de los mecanismos que hemos estado comentando. Unos que implican mantener menor control de los bienes, y unos que implican mantener un control total de los bienes de acuerdo con la edad, o podrían ser con otros factores. Una persona que padece de una enfermedad seria tiene una situación parecida a la de una persona de edad avanzada, obviamente, que tal vez le preocupa arreglar sus bienes, aunque sea joven. Entonces, hay que escoger alguno de estos mecanismos o una combinación de ellos. Yo puedo decidir arreglar mis bienes dándole desde ahora una propiedad a una hija mía, abriendo un fideicomiso financiero con una fiduciaria que maneje unos activos financieros para pagarle la educación a tal otro hijo. Puedo donar una propiedad de un bien inmueble de los hermanos. O sea, hacer combinaciones de acuerdo con mis necesidades. Cada uno tiene que hacerse una serie de preguntas. ¿De qué tamaño es mi patrimonio? El patrimonio más grande probablemente va a exigir más complejidad en los mecanismos de arreglo de bienes, y más pequeño puede ser más sencillo. Hacerme preguntas incluso como esta: ¿cómo me imagino a mi familia procediendo en el caso de mi fallecimiento? ¿Mi familia tienden a ser conflictivos o tienden a llevarse bien? ¿O tienden a ser tales que tal heredero posiblemente va a llevar la voz cantante? Y pucha, qué miedo, a la larga hasta se aprovecha un poquito de los demás. O no, me siento muy tranquilo, mi familia es una familia muy armoniosa. Hay que preguntarse ese tipo de cosas al pensar cómo quiero yo. Hay mucha gente que dirá: yo necesito dejar todo arreglado porque si no mis hijos se van a matar en feria. Entonces tienen que planear con mucho cuidado. Importante tomar previsiones. Ese sería el mensaje que yo quisiera dejarles. Sus seres queridos sobre todo lo van a agradecer. Muy bien, quisiera dar chance antes de presentar a Juan Carlos Herrera, que nos va a hablar un poquito más sobre las preguntas que hay. ¿Sí? Son dos preguntas acerca del fideicomiso. Sí. La primera es si el fiduciario puede ser una persona o si tiene que ser una persona o ente que cumpla con ciertos requisitos legales. Y la segunda es cómo aplica el impuesto de traspaso cuando hay sociedades, porque entiendo que ahora cuando hay cambio de control se pagan los traspasos. Entonces, cuando hay una sociedad que a su vez tiene bienes, a la hora de constituir en un fideicomiso y traspasarla al fideicomiso, si en ese momento hay que pagar ese impuesto. Excelentes preguntas las dos. En cuanto a la primera, si cualquier persona puede ser fiduciario,
Sí, no. La administración de fideicomisos que involucran manejo de recursos económicos financieros es una actividad regulada que solo entidades inscritas ante la SUGEF pueden realizar. Nada más. Nosotros hemos hecho consultas y hemos revisado la ley y nos parece que sí, no se necesita estar inscrito ante la SUGEF para manejar fideicomisos que implican la mera tenencia por ejemplo, de unas acciones que no implican administración de recursos financieros. De manera que sí es posible. Podría ser un hijo. Podría ser un hijo, incluso. Sí. Sobre la otra pregunta, es una pregunta que se las trae porque la ley lo que dice es que el impuesto de traspaso se causa cuando hay una transferencia del poder de control sobre la sociedad. Y yo diría que aquí no hay una transferencia del poder de control, porque precisamente en un fideicomiso típico el fideicomitente mantiene hasta los derechos de voto, los derechos de dar las instrucciones de cómo se maneja la sociedad, etc. Es muy claro que no hay un cambio de control. Por supuesto que al momento de liquidarse ese fideicomiso al fallecimiento del causante, ahí sin duda se causa el impuesto de traspaso de bienes inmuebles, que es un impuesto del 1.5% sobre el valor del inmueble de que se trata. Por supuesto que en ese segundo momento sí se causa el impuesto. En el primer momento yo sostendría que no, pero es una pregunta un poquito abierta, y en el caso de un patrimonio que es, digamos, constituido por muchos bienes inmuebles muy cuantioso, es un asunto que hay que valorar con cuidado con su asesor. ¿Sí? Este asunto de tener la casa en una sociedad, ¿verdad? Que ahora hay como una ventana para poder traspasarlas y pagar un impuesto, creo que 2 o 3 años, con esta ley desde el punto de vista sucesorio, que es más sencillo, o que es mejor, tener siempre la casa a nombre de una sociedad o traspasarla a nombre de uno para heredarla. Esa es una pregunta. La otra es, ¿qué tan detallado tiene que ser un testamento? La primera pregunta es, sí, no, depende un poco del perfil y de lo que a la persona le interesa y le preocupa. Por ejemplo, si efectivamente uno puede traspasar bienes que tienen nombre, inmuebles que tienen nombre de sociedades, hay una ventana, no recuerdo cuánto es diferencia, para traspasarlos a nombre personal casi sin costo. Y eso puede ser una buena opción para llegarse a estar pagando un impuesto de personas jurídicas que encarece anualmente la tenencia de esa propiedad, siendo una compañía que no tiene actividad lucrativa, no tiene actividad económica, es una sociedad que se tiene nada más para tener el bien. Ahora, puede haber alguien que diga, yo prefiero meter ahí un pequeño nivel de anonimato, no me gusta que se sepa que tal casa me pertenece a mí, por una razón, no sé, de seguridad o lo que sea, aunque en el fondo no agrega tanto, porque si lo tengo a nombre de una sociedad, siempre cualquiera puede ir a ver la sociedad de quiénes son los personeros de esa sociedad y ahí se da cuenta. Pero entonces depende un poco del interés de la persona, pero tener los bienes a nombre de uno simplifica el tema del impuesto de personas jurídicas. Ahora, para efectos de un mecanismo de planificación patrimonial como el fideicomiso, no es que esté a nombre de una sociedad, porque poner una propiedad en fideicomiso es un poco más complicado que poner las acciones de la sociedad. Tiene incluso menos costo. El traspaso de una finca o una casa a un fideicomiso sí paga impuesto de traspaso de bienes inmuebles, timbres, etc. Porque ahí los únicos que están exentos son los traspasos a entidades inscritas con la SUGEF. Y la otra pregunta suya era, ¿qué tan detallado? ¿Qué tan detallado puede ser un testamento? Vean, un testamento puede ser, ante mí comparecen tales y cuales, y dicen que ordenan las disposiciones de su última voluntad de acuerdo con lo siguiente: se nombran recíprocamente únicos y universales herederos de todos sus bienes.
directamente, listo. O designa como heredero de todos sus bienes a tal. Puede ser, un testamento puede ser un documento de una página, o de media página incluso. Puede ser muy sencillo, o puede ser muy complicado. Sí, muchas gracias, mi nombre es Estela Bresciani. Muchas gracias a Espacio Cañas y a Esteban Roberto por la invitación a este importante evento. Tengo dos preguntitas. Una, en el caso de una asociación tramitada ante los tribunales, que se establece que los herederos en el caso son la esposa y los hijos. Entonces, la nueva propiedad de un inmueble que es el bien objeto de la asociación para los 4 hijos y el usufructo de por vida para la viuda. En caso de que esta viuda contraiga nuevo matrimonio, el nuevo esposo tendría algún derecho sobre el bien, porque lo que tiene ella es el usufructo. Esa es una pregunta. Y la otra, en el caso de la asociación ante notario, que entre paréntesis me parece la mejor opción, sería el ideal, ¿verdad? Que en la familia no haya conflicto, el albacea nombrado puede renunciar, supongo que tiene derecho a honorarios como albacea, pero también podría renunciarlo en caso de que no haya conflicto y se hace la distribución más fácil. Así es. En cuanto a la primera pregunta, si esa persona está adquiriendo ese usufructo por herencia, hay que acordarse que en ese caso, como es a título gratuito que está adquiriendo, entonces no hay derecho a gananciales. Y lo segundo es que ese usufructo, que generalmente es vitalicio, se cancela en el momento de fallecimiento de ella. Ahí nadie tiene derecho a eso y el usufructo vuelve a los titulares de la nueva propiedad, que serían los hijos. En cuanto a lo otro, sí, claro que el albacea puede renunciar a sus honorarios, y de hecho les digo, en mi experiencia, en la infinidad de los casos, el albacea no cobra honorarios, puede prescindirse de eso, pero tiene derecho a cobrar. ¿Sí? Una pregunta, ¿cómo puede ser muchas gracias, Roberto. Lo normal de los usufructos es que, bueno, cuando está remunerado en una casa y la persona hasta que muere va a permanecer en la casa. Y los usufructos pueden ser varias propiedades, ser una finca, ser un carro, o está hecho para la casa donde vive la persona. Está hecho para bienes inmuebles. De hecho, para bienes muebles se pueden ciertas circunstancias, pero yo no puedo coger mi carro y darle el usufructo, dejarme el usufructo y darle la nueva propiedad del carro. La ley dice que el usufructo sobre muebles o sobre conjuntos de muebles e inmuebles solo puede traspasarse por testamento, entonces no puede hacerse en vida. Pero el usufructo sí puede ser de cualquier tipo de propiedad inmueble, llámese un edificio, un condominio, una finca, cualquier bien inmueble puede separarse el usufructo de la nueva propiedad. Bien, si no hay más preguntas, perdón, disculpen. Con respecto al fideicomiso, ¿hay algún monto mínimo que tiene que ser el monto patrimonial para que, digamos, sea un fideicomiso, o puede ser cualquier monto? O sea, digamos, una persona, porque si yo he visto, digamos, como fundación de interés privado, que hay que tener cierto monto de patrimonio para poder realizarlo. No sé si el fideicomiso también tiene ese. No tiene monto mínimo. No hay monto mínimo. Solamente se evalúa y se toma. Sí, incluso se evalúa entre las partes, no hay que contratar un avalúo formal ni nada. ¿Sí? Una pregunta, ¿el fideicomiso es mejor que sea local o extranjero? Puede ser local. Yo recomiendo local. Los casos que he mantenido, los casos que he conocido, funcionan muy bien. Nuestra ley es muy favorable. Puede ser local. Sí. Perdón, es más un comentario que cualquier otra cosa. Que el tema está muy en boga, todo el mundo le da un enfoque muy legal de cómo hacerlo. Pero hay algo que hace falta, que me gustaría ver más unas propuestas, que es que uno no se imagina el desgaste emocional que es para una familia discutir cómo se van a repartir las cosas y qué le va a tocar a quién, porque muchas veces
los hijos tienen intereses muy diferentes al padre, el padre lo quiere dar, tal vez el hijo no está interesado, o a uno empezó que le iba a tocar una cosa y no le toca otra, entonces ahí genera discordia en la familia. Entonces algo que debe ser algo bueno, ¿verdad? Para darle continuidad en algunos casos los negocios y demás, creo que la familia ocupa un acompañamiento. Entonces creo que eso hace falta un poco de eso en las propuestas de sucesión y demás, tal vez como para repartir bienes, la parte legal es suficiente, pero ya cuando estás hablando de patrimonio de empresas y demás, me gustaría ver un poquito más de eso, porque es muy importante y tal vez la gente, ¿qué es lo que pasa? Que tal vez hay que discutir cosas, casos hipotéticos que nunca van a pasar y se terminan peleando familiares por algo que debe ser algo bueno. Ese es un excelente comentario porque abre la temática a todo otro juego de cuestiones, que es, sobre todo en el caso de empresas que tienen actividad económica y están en funcionamiento. Una cosa es la previsión legal sobre cómo se traspasa esa propiedad, ese patrimonio o esa empresa a los herederos. Y otra cosa muy distinta es el mecanismo de sucesión. Cuando yo he sido el presidente o gerente sempiterno de la empresa, soy el que conozco, soy el que la hice, la formé. ¿Cómo hacer para que en el momento en que yo falte, esa empresa preserve su valor para beneficio de los herederos? Ese es todo otro tema que incluye consideraciones no solo de tipo legal, sino de tipo de administración de negocios, administración de empresas, cuidado si no hasta de psicología, para asegurar la transición y la preservación del patrimonio. Muchas empresas al perderse la primera generación han sufrido y pierden valor, algunas terminan quebrando porque la siguiente generación no está preparada para recibir ese negocio. Entonces eso es todo otro juego de consideración. Excede un poquito el tema de la charla de hoy, pero es muy buen comentario porque es algo muy importante a tener en cuenta. Y tal vez una última intervención para la Yo puedo hacer un traspaso con un abogado y que me lo haga efectivo hasta que yo le indique la fecha. Bueno, en principio si se hace un traspaso, hay una obligación, un traspaso de un bien inmueble, por ejemplo, hay una obligación para el notario de tramitar esa escritura en el registro público casi inmediatamente. Un notario no puede dejar su escritura ahí guardada para inscribirla posteriormente. Eso no sería correcto. ¿Y cuánto se tarda en que ese traspaso sea efectivo? Ese traspaso, el registro, dependiendo, si la escritura los registradores no tienen observaciones de la escritura, se puede inscribir en cuestión de unos poquitos días. Es bastante rápido. ¿Y qué pasa si uno fallece en ese proceso en que se está realizando el traspaso? El traspaso queda hecho legalmente desde el momento en que se firma la escritura. Lo posterior es la inscripción registral para efectos de publicidad ante terceros, pero el traspaso ya quedó hecho. Y la inscripción de la escritura de traspaso puede hacerse aunque la persona haya fallecido. Muy bien, no quisiera atrasarnos más, muchas gracias por sus preguntas, pero quisiera darle oportunidad a don Juan Carlos Herrera, que nos acompaña hoy aquí de parte de la compañía DESA y peculiarmente de su división de lo que llaman ellos Family Office. Él nos va a poder hablar un poquito más sobre los servicios que ofrecen y algunos temas relacionados con lo que hemos hablado hoy. Serán unos poquitos minutos nada más. Por favor, recibamos aquí a Juan Carlos. Un pequeño
Buenos días a todos. Muchas gracias por su asistencia. Gracias a Roberto por la invitación. Voy a comentarles un poco cómo funciona un Family Office y qué es lo que hace. Y básicamente, tal vez empezando con la consulta que habían hecho por allá, de las últimas consultas, básicamente un Family Office lo que busca es preservar y aumentar el patrimonio a lo largo del tiempo. No solo se limita a buscar cómo efectivamente traspasar los bienes de una generación a la otra, sino cómo hacer para que ese patrimonio se mantenga unido en el tiempo, ¿verdad? Si ustedes se ponen a pensar y focalizan en empresas familiares que tienen unos 100 años de existir, ya en Costa Rica estamos llegando a grupos familiares que tienen más o menos de 100 años de existir, en realidad son contados, pero han crecido muchísimo en el tiempo. De alguna manera han logrado mantenerse unidos. Un patrimonio que se mantiene unido en el tiempo tiene más posibilidades de crecer que cuando se da un traspaso de una generación a la otra, se reparten los bienes y cada quien agarra sus cositas y hasta ahí llegamos, ¿verdad? Entonces, básicamente, claramente hay conflictos que se pueden presentar, conflictos familiares, y a veces tenemos que prever esos conflictos. Entonces, tenemos que ver el patrimonio o el grupo familiar compuesto de tres partes. Uno es la familia, y cuando hablamos de familia es muchísimo más sencillo cuando es papá, mamá e hijos, pero cuando ya hablamos de una familia ampliada, cuando está papá, mamá, hijos, hermanos del papá, los hijos del papá, los hijos de los hijos, y ya tenemos primos y tenemos segunda, tercera generación, toda esa familia estaba unida de alguna manera y a veces depende del mismo patrimonio. Y ahí es donde hay que empezar a tener políticas claras de cómo administrar ese patrimonio, cuáles son las reglas que deberían existir, cuáles son sus obligaciones como personas, como familia, para que las relaciones que existen entre familia, entre empresa y patrimonio no vayan a chocar entre sí. Muchas veces relaciones de familia pueden deteriorar a la empresa y la empresa puede deteriorar el patrimonio. Entonces, básicamente, esos son el tipo de cosas que hay que trabajar. Un Family Office, entonces, ¿qué es lo que busca? Es una organización que busca precisamente mantener ese patrimonio, hacerlo crecer en el tiempo. Cuando ustedes piensan en grupos familiares que hace 40 años tenían plata y hoy tienen 3 veces más plata, claro, es un patrimonio que ha crecido en el tiempo, y si de ese patrimonio lo que produce se gasta menos cada año, ese patrimonio lo que va a hacer es crecer, crecer y crecer. Entonces, si uno no solo está pensando en que, bueno, tengo que hacer un traspaso ordenado de mis bienes, sino cómo voy a hacer para que ese patrimonio crezca. Vivimos tiempos que son relativamente nuevos desde el punto de vista de avances tecnológicos. ¿Eso qué significa? Que muchas empresas que hoy existen, mañana no van a estar. Pero si tenemos el patrimonio, podemos evolucionar y podemos cambiar nuestro libro de negocios hoy a otro. Si ustedes hace 20, 25 años que se hubieran dicho que dentro de 20 años una empresa como Kodak prácticamente le iban a borrar el mapa, tal vez no lo hubieran creído. ¿Y qué fue lo que pasó? De un cambio tecnológico. En algún momento tomar fotografías era muy vital y no se tomaban tantas fotografías, era un negocio muy rentable. Hoy las fotografías de tomar una foto vale cero, ¿verdad? Entonces, desde ese punto de vista, Kodak como negocio desapareció. Si uno tiene la visión de que el negocio de uno puede llegar tiene amenazas tecnológicas a futuro, pero uno tiene un patrimonio importante, pues hay que tener cierto orden para decir, bueno, las decisiones que tomen en esta empresa no van a afectar hasta cierto punto mi patrimonio, porque tengo que cuidarlo, ¿verdad? A final de cuentas, lo que tengo que hacer es cerrar la empresa y poner otra y seguir adelante, ¿verdad? Entonces, básicamente, el Family Office ayuda a tener una sincronía entre los esquemas sucesorios y la parte fiscal, que es muy importante, y otros temas que vamos a ver, ¿verdad? Básicamente, estos son los servicios que nosotros ofrecemos. Como puesto de bolsa que somos, nuestro core business siempre ha sido la administración de activos financieros. Entonces, una parte importante es la administración del portafolio de inversión, que ahora vamos a hablar un poquito más de eso, y de los beneficios que tiene
tiene en el largo plazo administrar el portafolio. Después está la administración del flujo de caja, que eso es un servicio adicional. Muchas veces algunos grupos familiares descansan la administración del flujo de caja de la familia en la secretaria o una persona que tiene acceso a información muy privilegiada y muy confidencial, que a veces sería mejor que eso estuviera en manos del profesor. Sobre todo pagos de planillas, pagos de educación, son temas de desembolsos importantes y a veces sería mejor manejarlos totalmente aparte. Nosotros en Andesa tenemos una división de inmobiliaria y ya administramos bienes inmuebles. Entonces una alternativa es administrar los bienes inmuebles para el grupo familiar y también apoyarlos en el desarrollo de propiedades y reconvertir propiedades. Aquí viene el tema de gobernanza familiar. El tema de gobernanza familiar, la asesoría fiscal, la asesoría sucesoria no la proveemos nosotros directamente, sino que descansamos en socios comerciales como Bafijales, que nos ayudan en la parte sucesoria y nos ayudan en la parte fiscal, que de paso tienen una muy buena parte fiscal. Falta tax, bastante bueno y reconocido en la parte de impuestos. Y entonces es como ver para que los esquemas sucesorios estén en sincronía también con la parte fiscal. Y viene el tema de gobernanza familiar, que es un tema relativamente nuevo para muchos, pero aquí es donde empieza a cómo hacer para esos tres mundos que les comentaba, la empresa, el patrimonio y la familia, no solo coexistan entre sí, sino que se apoyen y que las decisiones que se tomen en un lado beneficien o por lo menos no afecten a los otros lados, ¿verdad? Cuando hablamos de familias ampliadas, ¿verdad? Cuando ya estamos hablando de segunda, tercera generación, es más fácil pensar en que pueden haber conflictos, es más fácil solucionar los conflictos entre hermanos, pero ya cuando están los hijos de los hermanos y los nietos de los hermanos, ya la cosa cambia, ¿verdad? Hay cosas que deben ser reguladas. Por ejemplo, hay familias que piensan que por ser miembros de esa familia tienen trabajo asegurado en la empresa, y no necesariamente la empresa tiene que ser manejada de una forma profesional. Tradicionalmente lo que ha sucedido es que el primogénito es el que maneja la empresa porque es el hijo mayor. No necesariamente por ser el mayor es el más capaz. Es más, puede ser que en un grupo familiar no haya una persona suficientemente capaz para manejar la empresa, y ahí habría que contratar a gente externa. Estadísticamente está probado que el 25% de las empresas no sobreviven al relevo de la primera a la segunda generación. Y ustedes pueden, me imagino que sabrán de casos donde han habido patrimonios que se traspasan a la segunda generación que eran verdaderamente fuertes e importantes, y en cuestión de 10 años o 15 años solo se evaporaron. ¿Por qué? Porque no tenían las políticas claras, porque no tenían una gobernanza clara, porque no tenían la capacidad para manejar ese patrimonio, y lo mejor hubiera sido que se lo contrataran a un tercero para que se lo manejara. Igualmente, las empresas familiares, más o menos el 72% de las empresas no sobreviven al traspaso de la segunda a la tercera generación. Entonces, desde ese punto de vista hay una mortalidad importante. Ahora bien, si uno cree que la empresa de uno o el patrimonio de uno tiene capacidad para seguir creciendo, y uno tiene esa visión de largo plazo, que es un poco lo que decía Roberto, hay muchas cosas que Roberto tocó, que en este país no hay visión de largo plazo. Para el país, para empezar, como país, pues la tenemos. Pero uno sí tiene que pensar en el largo plazo, y ahora vamos a ver un poco de los beneficios que tiene ese largo plazo. Cuando hablamos de un portafolio, de la administración de un portafolio de inversión, ¿por qué es bueno un portafolio? ¿Por qué es bueno? Porque a diferencia del esquema tradicional donde uno compra y vende títulos valores, normalmente no hay una visión de largo plazo. Uno no sabe si la venta o la compra que está haciendo en ese momento va a generar un beneficio en el largo plazo. Es muy probable que genere un beneficio en el corto plazo. Un ejemplo muy común es: yo compro el título valor hoy a un precio de 100, 2 meses después el precio del título valor sube 5 puntos, me llama el corredor y me dice: vendamos el título porque hay una ganancia de capital, vale la pena aprovecharla, y sí, es un buen negocio, y es un buen negocio para el corto plazo.
Pero si yo hubiera tenido esa visión de largo plazo, tal vez lo que me servía más era mantener el título hasta su vencimiento, porque estaba disfrutando de una muy buena renta. Y hacer la venta genera una ganancia de corto plazo, pero después sustituirlo es donde se empieza a complicar. Cuando tenemos una visión de largo plazo es muchísimo más fácil estar alineado tanto el asesor como el dueño del portafolio. Y quería ponerles este ejemplo. Este es un ejercicio que supone una inversión de $1 millón inicial con aportes anuales de $25,000 por un plazo de 15 años. Vean cómo en 15 años una diferencia de 2 puntos en el rendimiento genera $700,000 de diferencia. Que es un error muy común que cometen los inversionistas costarricenses. Son inversionistas de largo plazo, pero no se han dado cuenta. Invierten a 6 meses y renuevan. Tienen 20 años de estar renovando cada 6 meses. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Están cosechando intereses y rendimientos de corto plazo cuando en realidad tienen un horizonte de largo plazo. Aquí hay dos tipos, 3 rendimientos proyectados, el 5%, el 6% y el 7%. Que no es que uno sea más agresivo que otro, sino que la mezcla de activos es diferente. Por ejemplo, un portafolio de 5% es un portafolio que está más cargado en bonos, más o menos un 80% en bonos y un 20% en acciones. Mientras que uno que rinde un 7% es un portafolio que va a dar un 60% acciones y un 40% bonos. Son básicamente los mismos activos, pero con posiciones diferentes. Pero $700,000 de diferencia hace muchísimo efecto en el tiempo. Entonces ahí es donde hay que mantener la visión de largo plazo. Un tema importante que tocaba Roberto es que aquí no hay cultura a nivel de seguros, ¿verdad? Creo que somos bastante nuevos en el tema de seguros, y los seguros forman una parte importantísima a la hora de hablar de planeación patrimonial y también como complementos de esquemas sucesorios. Dentro de las preguntas que ustedes estaban haciendo, algunas eran, bueno, ¿qué pasa si el señor se divorció y se volvió a casar y que tiene otra familia por ahí? El patrimonio se hizo durante 20, 30 años en esta familia, ahora se divorcia y se va por otro lado. ¿Cómo hacemos eso? Hay maneras de resolverlo no solo a nivel de planeación sucesoria y un esquema de elegido, ya sea el fideicomiso, el testamento, el esquema que sea, sino también a nivel de seguros. Un seguro, desde ese punto de vista, cumple una función importante, porque yo puedo dejar protegida a la otra familia sin que el patrimonio de mi familia original, por decirlo así, se vea afectado, ¿verdad? Entonces, de alguna manera yo tengo la posibilidad de dejar cubierto a la gente. Entonces, ¿qué es lo que hace el Family Office? Tratar de ver todas las situaciones de la familia y ayudarlos a resolver esos temas específicos, porque muchas veces estos temas son demandantes, como decía el señor. Un proceso de hacer un protocolo familiar puede ser desgastante, ¿verdad? Porque es ponerse de acuerdo y decir cuáles van a ser las reglas de juego con las que vamos a jugar, no solo nosotros, sino las generaciones que vienen. Y aquí es donde se necesita una visión de largo plazo. De manera que nosotros estamos dispuestos a ayudarles, a atender sus consultas, a dejarles sembrada la semillita de que hay un Family Office que tiene la posibilidad de trabajar en estos temas específicos, que el beneficio de mantener un patrimonio unido es importante, ¿verdad? Que hay errores que normalmente se cometen que pueden ser evitados si se ven con tiempo, y quedamos a sus órdenes. No quisiera quitarles mucho más tiempo. Si tienen alguna consulta, con muchísimo gusto. Aló. Bien, muchas gracias, Juan Carlos, por tu presentación. Complementa muy bien todo lo que hemos venido hablando. Y no les quitamos más tiempo, les agradecemos muchísimo habernos acompañado esta mañana, haber compartido con nosotros este pequeño desayuno. Esperamos que haya sido útil para ustedes las presentaciones. Consúltenos, ahí en sus materiales impresos va nuestra información de contacto. Consulten a don Juan Carlos,
Me parece que afuera hay algunas tarjetas mías, pueden acercarse a don Juan Carlos también. Muchas gracias y que disfruten el resto de sus vidas. Gracias.